Estos pasajes en los que nos hemos detenido, Lucas 10, Juan 11 y Juan 12, son textos que nos hablan sobre una familia formada por Lázaro, por Marta y por María. Eran tres hermanos que convivían juntos y lo que vamos a encontrar varios rasgos distintivos. Cada uno se comporta de manera distinta. Y vamos a hablar de esta familia y vamos a hablar de sus diferencias. Pero también vamos a hablar que aunque eran diferentes en muchos rasgos, también estaban unidos bajo el mismo paraguas. Eran una familia que amaba y adoraba a Jesucristo. Mirad el título que le hemos puesto a este mensaje: la familia está formada o integrada por seres humanos únicos. Este título, primeramente le puse un título distinto, que es la familia está formada por personas diferentes, porque lo que vamos a hablar son de las diferencias que encontramos en una familia, y recordad que estamos hablando de una familia formada por 3 miembros, pero que estamos hablando de la familia cristiana, ¿no? De que en el matrimonio el papá, la mamá y los hijos son muy distintos, diferentes caracteres, y tenemos que saber cómo conjugarlo para que haya armonía en el hogar. De eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Pero como digo, el título lo cambié, y la última expresión, seres humanos únicos, esta expresión es de un libro, de un famoso libro. Un libro que habla sobre los autistas. Y este libro, que pude leerlo, cuando terminé de leer el libro, me cambió radicalmente la forma de entender, de comprender y de acercarme a los autistas. Tanto me cambió este libro la forma de comprender a estos seres humanos únicos, ¿verdad?, que comprendemos que los autistas son personas singulares, especiales, muy distintas unas de las otras. Un autista no es igual que otro autista, pero que cada uno tiene su propia, diríamos aquí, idiosincrasia, su propia manera de comportarse, pero que nos ayuda a entendernos que también en el hogar, si yo os contara, que a veces en el hogar también, ¿verdad?, actuamos totalmente tan distinto uno del otro. A veces el marido es tan distinto de la esposa, a veces la esposa es tan distinto del marido, a veces el hijo es tan distinto de los padres. Pero tenemos que saber apreciarnos, amarnos y convivir en armonía. De hecho, mi propia reflexión después de leer este libro, Seres humanos únicos, que habla sobre los autistas, esa lectura me hizo comprender, amar más a los autistas, comprenderlos mejor, porque son seres humanos únicos. Sin embargo, las personas que no comprenden el mundo autista, ni aceptan a personas autistas, no son capaces de ver a estas personas como lo que son. Seres humanos únicos, seres humanos especiales. Son personas que necesitan ser comprendidas por los demás, y solo hace falta que podamos comprender su mundo, ¿verdad?, y ayudarles. Porque si yo os dijera a vosotros la rareza de personas que yo conozco, podría quedar sorprendidos. Lo que estamos diciendo, hermanos, que para algunos, unos son muy raros, otros son traviesos, pero realmente cada persona que Dios la ha creado de una manera distinta, son personas que debemos de saber apreciarlas y amarlas. Mirad, el texto que hemos visto en esta mañana, son 3 momentos importantes. El primer momento, Lucas capítulo 10, encontramos Marta sirviendo a Jesús, Marta invitando a Jesús, pero también vemos a María a los pies de Jesús. El segundo texto, como hemos leído, Juan capítulo 11, vemos esta nueva situación. Lázaro ha muerto. Y tanto Marta como María están con mucho dolor, están en duelo. Pero también vamos a ver ahí cómo Marta, al saber que Jesús viene, sale corriendo porque necesita una respuesta de Jesús. Sin embargo, María también le va a hacer la misma pregunta, pero no ahora, ella puede esperar. Pero Marta no necesita saberlo ya y ahora. ¿Os suena esto? Yo quiero hacer las cosas ahora y ya. Pero María, que también quiere hacerle la misma pregunta, va a esperar en otro momento. Y el último texto que hemos leído es Juan capítulo 12, y ahí vemos a los 3.
Cristo ha resucitado a Lázaro y nos encontramos, por lo tanto, a estos tres personajes celebrando una gran comida en honor a Jesús. Pues vamos a al primer momento, Lucas capítulo 10, se lo tienen en pantalla. Lucas capítulo 10, ¿qué encontramos aquí? Pues mirad, encontramos que Jesús se encuentra en dirección a Jerusalén, pasa por Betania, y en este pueblo Marta le ofrece su hogar y le recibe en su casa no solamente a Jesús, sino también a los discípulos. Versículo 38. Cuando Jesús llega a casa, se sienta, comienza a hablar y María, que es el segundo personaje, se acerca a Jesús, se coloca a sus pies y quiere escucharle. Versículo 39. María y Marta demuestran sus diferencias. Una está sirviendo y otra está a los pies de Jesús porque tiene deseo de escucharle. Es muy curioso porque el que María se acercase a Jesús y se colocara a sus pies, esto era solamente en aquella sociedad algo que podían hacer los hombres cuando se acercaban a los rabinos. Solamente podían hacerlo los niños, no las niñas, cuando se acercaban a sus padres. Solamente podía hacerlo, ¿verdad?, los discípulos cuando se acercaban al rabino. Sin embargo, para las mujeres eso estaba vetado. Una mujer no podía sentarse a los pies de un hombre. Estaba prohibido por las normas establecidas, por cierto, normas establecidas por los varones. Las leyes lo hacen los varones, no las mujeres. Marta está ocupada en los quehaceres domésticos y ve a su hermana a los pies de Jesús. Versículo 40. Y ahí sale la diferencia. Marta atareada y sirviendo y preparando la comida para todos, pero María a los pies de Jesús. Y es obvio que encontramos la diferencia entre Marta y María. Marta se acerca impulsivamente a Jesús. No piensa mucho en lo que dice, a diferencia de María, que está sentado a los pies de Jesús. Y Marta le dice a Jesús: Señor, ¿no te das cuenta de que yo estoy sirviéndote y mi hermana está aquí escuchándote? ¿Por qué no la reprimes? Con estas palabras, Marta le está diciendo a Jesús que el juicio de Jesús no es muy bueno, porque permite que María se sienta a sus pies, y además también vemos a Marta dando una orden a Jesús: dile a mi hermana que me sirva. Mirad, es todo rasgo, como veremos luego, rasgo de impulsividad y rasgo de mandona. ¿Sabéis de qué carácter corresponde? Como vamos a ver luego a continuación. Hay 4 caracteres principales, 4 temperamentos: melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Y este carácter corresponde a los coléricos. Los coléricos son impulsivos y son mandones. ¿Os suena esto un poco de quién estoy hablando? Así que ante estas palabras de Marta, el juicio, Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha elegido la mejor. Versículo 41 y 42. Así que Marta pretendía que Jesús reprendiera a María, y sin embargo es Jesús quien levemente está reprendiendo a Marta. Marta, Marta, tu hermana ha escogido lo mejor. No estoy diciendo que tú lo que estás haciendo está mal, que estás sirviendo y preparando la casa, eso está muy bien. Así que en esta historia encontramos los siguientes rasgos de cada personaje. Marta cumple con lo normal, con lo establecido por las normas de urbanidad, yo diría, con las normas de las leyes de la convivencia. Repito, normas hechas por los hombres, no por las mujeres. La manera de actuar y de comportarse de Marta es lo normal: recibir la visita, su hospitalidad, recibirlo, preparar la comida, ¿verdad?, y atenderlo. Sin embargo, vemos en ella, su hospitalidad, su servicio y su sometimiento a las normas vigentes establecidas. Pero también podemos ver en ella, en Marta, una diligencia y un rechazo a su hermana.
por el comportamiento que tiene su hermana. Señor, repréndela. Y en María podemos ver las siguientes características. Sobresaliente, su interés en saber lo que Jesús está diciendo. A Marta parece que no le importa lo que Jesús está hablando, sentado, pero a María mucho. Interesante, ¿verdad? Su interés por escuchar lo que Jesús está diciendo en aquel momento. Pero también en María vemos su no sometimiento a las normas establecidas vigentes. Así que en ella hay una actitud, ¿verdad? No tanto de rebeldía, porque Jesús le alaba por lo que está haciendo. Es decir, María se salta las normas establecidas para hacer realmente lo que en aquel momento era importante. ¿Cuál? ¿Qué? Escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús. Si María estaba sirviendo y preparando las cosas de la comida, si Jesús quería, cogía un pan y 3 panes y los multiplicaba y comían todos. Segunda historia. Juan 11, del 17 al 23. Jesús llega a Betania cuando Lázaro llevaba ya 4 días muerto. Versículo 17. El 18 dice que de Jerusalén a Betania había 3 kilómetros, para decirnos, el evangelista, que Jesús pudo haber llegado antes, pero no quiso. Como todos sabemos, había una obra que él estaba pendiente de hacer, por eso no fue. 3 kilómetros se hacía muy prontito, ¿verdad? Así que si no llegó, era por esta situación. Pero cuando llega, los judíos habían llegado para consolar a las mujeres. Versículo 19. De manera que nos encontramos en un momento de esta familia con mucho dolor por parte de estas 2 mujeres, en esta familia. Y Marta y María estaban esperando la llegada de Jesús, pero esperaban con mucho dolor por el sufrimiento de perder a un ser querido y de perder también a su hermano. Cuando Marta supo que Jesús venía, salió a su encuentro. ¿Por qué? Porque necesitaba una respuesta ya y ahora. Mira cómo es nuestra Marta. Ya y ahora. Sin embargo, María dice que se quedó en casa. Pero luego veremos en otros textos, que no vamos a leerlo, que también María le hizo la misma pregunta y el mismo reproche. Muy interesante. Ambas mujeres tienen el mismo interés con Jesús, pero una no le importa esperar. Sin embargo, Marta, porque es colérica, necesita saberlo ya y ahora. Así que María se quedó en casa, versículo 20. ¿Por qué no quiso ir? Algunos dicen porque quizás estaba decepcionada con Jesús. Jesús, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no le hubiese ocurrido esto. Hay una palabra de decepción. O sea, que estaba un poco decepcionada, ¿verdad? O quizá también algunos dicen que María estaba pues, con su dolor en casa, esperando. En su dolor no iba a visitar a nadie. De hecho, se dice, ¿verdad?, que durante los 7 días después de un funeral, de un entierro, pues las familias, los amigos seguían visitando a los dolientes pues para dar el pésame y demás. Marta, cuando vio a Jesús, le dijo: Señor, si hubieras estado tú aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 21. Así que está demostrando lo que estamos diciendo, su decepción. Pero también dice Marta: pero sé ahora, versículo 22, que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo dará. Y le contestó Jesús, versículo 23, tu hermano resucitará. ¿Qué observamos, por lo tanto, en estos textos de las características de esta situación? Pues ambas hermanas con un tremendo dolor y vacío por la pérdida de un ser querido. Además, Marta toma la iniciativa de encontrarse con Jesús porque necesitaba una respuesta pronta. Quería saberlo del por qué. Ambas también van a reprochar a Jesús el que él no haya estado allí para sanar a su hermano. Y ambas también tendrán una diferencia, como hemos dicho, en que una quería saberlo ya y la otra podía esperar lo que Jesús le iba a contestar. Tercer momento. Juan capítulo 12. ¿Qué encontramos aquí? Pues Jesús ha llegado a Betania, ha resucitado a Lázaro y ahora están Lázaro, Marta y María celebrando una comida en honor a Jesucristo. Versículo 1. Así que están celebrándolo. Y cada uno está expresando
su gratitud a Jesús de manera distinta. Lázaro como anfitrión. Marta, como siempre, activa y haciendo las cosas de la casa, ¿verdad? Preparando. Y como siempre, María, ¿cómo está? De nuevo a los pies de Jesús. Muy interesante. Que María, en esta tercera momento, también se coloca a los pies de Jesús para ser algo extraordinario. Así que a la hora de la cena nos encontramos este panorama, ¿verdad? Marta comienza a servir a los invitados, Lázaro se encuentra como anfitrión, versículo 2. Marta, como siempre, presentando un excelente servicio, pero es muy curioso que en este texto, si lo podéis captar como yo, Lázaro, que es un varón, no tiene un papel protagonista. Y como a los varones nos gusta ser protagonistas, ¿verdad que sí? Y aquí no lo tiene. Tiene un papel secundario. Solamente dice que estaba en la mesa comiendo con él. Las activas son Marta y María. Los papeles principales son de Marta y de María. Muy interesante, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahora? Que sucede algo inesperado. Versículo 3. María toma 300 gramos de perfume de nardo puro, un coste muy elevado. Comienza a ungir, ¿verdad?, con el perfume los pies de Jesús, luego a lavarlos, y recordad que la tarea de lavar los pies era la tarea de un esclavo, y de este modo, pues aquello que está haciendo María, ¿verdad?, llena toda la casa. Pero también dice el texto que luego elimina con sus cabellos, es decir, que el cabello estaba recogido, se lo soltó, y con su cabello comenzó a eliminar la humedad del perfume. Otra cosa interesante, las mujeres en aquel contexto social y en el que se encuentra, el pelo siempre recogido. Una mujer que tuviese el pelo suelto era una deshonra para un hombre si era su mujer que lo hiciera. Una deshonra. Y también las prostitutas hacían lo mismo. Y menos ponerse a los pies de un hombre. Pero María, como siempre, se salta las normas establecidas por los varones. Algo inesperado, algo que causa admiración. De hecho, Jesús, versículo 7, le dice, y alaba a María. Jesús no reprende a María porque se salten las normas establecidas. La alaba, versículo 7. Podemos observar, por lo tanto, en esta historia las siguientes características. Tanto Lázaro como Marta y María están mostrando su amor a Jesús. De nuevo, Marta sirviendo con diligencia. Era su carácter. Le gustaba preparar la comida y hacerlo todo. De nuevo la vemos ahí, ¿verdad? Y vemos también a María saltándose las normas establecidas para ser algo distinto y extraordinario. María siempre rompe los moldes. ¿Os suena esto en algunas mujeres? María siempre rompe los moldes. María muestra una profunda gratitud sobre la persona de Jesús y por lo tanto también está demostrando una gran generosidad porque derramó un perfume de gran valor. Mira lo que dijo Judas. ¿Podemos dar mucho a muchos de comer? ¿Qué encontramos en esta historia? Pues mirad. Hemos visto las diferencias en esta familia, dentro de la unidad familiar. Hemos visto también ciertos momentos de unidad ante circunstancias iguales. Pero también hemos visto en otro momento sus diferencias y su unidad ante circunstancias que se daban en el hogar. Cuando el Señor es la unidad del hogar, nos preguntamos, ¿puede haber diferencias que rompan un hogar? ¿No? Aunque María actúa muy diferente a Marta, eran hermanas, se querían, se respetaban y se ayudaban mutuamente y trabajaban como equipo. Hagamos nuestra propia evaluación en este momento. Personal. ¿Podemos identificarnos con alguno de estos personajes? Piensa por un momento, ¿tú te puedes identificar con Lázaro, o con María, o con Marta en estas tres escenas? Piensa un poquito. ¿Nos vemos reflejados en alguno de estos personajes? ¿Con nuestras vidas?
¿Debemos corregir algo? ¿Creéis que hay actitud en nuestra vida y en nuestro matrimonio que debemos de corregirlo para una mayor armonía en el hogar familiar? ¿Creéis que tenemos que corregir algo? ¿Tu carácter y tu forma de actuar eres mejor que nadie y no molesta a nadie? Pregunto, no sé, a lo mejor somos perfectos. Recordad que Mary Poppins dijo en una ocasión, yo soy, como dijo, perfectamente, ¿cómo era? Yo soy perfecta. Ahora pues Mary Poppins, ¿sabéis la película esa, verdad? ¿Vale? Mirad, si a estas características que encontramos en esta familia hablamos de características y de temperamento, lo voy a definir brevemente para que lo entendamos, porque ahora vamos a hablar de los temperamentos. Hemos visto en estas tres escenas que posiblemente Marta, por su actuación impulsiva y mandona, se define con el temperamento de colérico. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿verdad? El carácter y el temperamento. El temperamento, escuchen bien, hermano, es innato en el ser humano. El temperamento es algo con lo que uno nace. Tú eres colérico, o eres melancólico, o eres colérico, o eres sanguíneo. Dios te ha hecho así. Ahora, hay fortalezas y hay debilidades. Las debilidades son aquellas cosas que en estos temperamentos se dan y que no queremos que se den. Entonces, como es innato, eso jamás va a desaparecer. El que es colérico, el que es impulsivo, el que es mandón, jamás va a desaparecer. Ahora, me gusta el término, se puede minimizar, pero jamás va a desaparecer. Se puede intentar que sea menos impulsivo y menos mandón. Pero es que tiene que ver con tu propia personalidad. Eso es el temperamento. Como yo diría, un pura sangre. Un caballo pura sangre tiene un temperamento que eso no hay quien lo corrija. Porque nace con ello, es la esencia. Sin embargo, el carácter, hagamos la diferencia, el carácter tiene que ver con aquella manera de actuar que se ha ido formando en nuestra vida a lo largo de toda nuestra existencia. En el carácter influye la familia, la educación, el contexto social, cómo te ha criado tu padre, cómo te ha criado tu madre, cómo te ha educado. Todo eso se le llama los aspectos ambientales, influyen en tu forma de comportarte. ¿Veis la diferencia? Carácter es lo que uno es y es lo que ha recibido durante su educación. Y temperamento, uno nace así. El que es colérico, el que es flemático, el que es sanguíneo, aunque también es verdad que algunos expertos dicen que hay una combinación, algunos pueden ser coléricos y sanguíneos. Aquí nosotros, por resumirlo, vamos a tratar de ver solamente los 4 temperamentos más básicos. ¿Y por qué lo traigo a vuestra consideración? Para que veamos que no solamente el carácter, sino que también el temperamento, en el hogar, la familia cristiana, o nos ayuda o no nos ayuda en que haya una buena armonía. De hecho, el temperamento, estamos diciendo, que también nos define la forma de actuar, la forma de ver la vida, la forma de proceder. Veámoslo. Creo que se ve ahí, ¿verdad? No muy bien, pero sí algo, ¿no? Pues mirad, en cuanto a esto, ni con luz puedo ver esta letra tan pequeñita. A vuestra izquierda, sanguíneo. Sus fortalezas y sus debilidades. Vemos en pantalla que el sanguíneo, como fortaleza, es expresivo, atento, cálido y amistoso, hablador, entusiasta y compasivo. Son su fortaleza. Sin embargo, sus debilidades: indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico, exagerado. Bajamos el melancólico. Sus fortalezas: dotado, analítico, estratega, abnegado, trabajador, autodisciplinado. Sus debilidades: variable, autocentrado, propenso a persecución, vengativo, susceptible, teórico, insociable, crítico, negativo. El de la derecha, arriba, el colérico. Sus fortalezas y debilidades: fortaleza, voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo,
decisivo, líder. Sus debilidades: frío y no emocional, autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible, cruel. Y luego el flemático. En su fortaleza es tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz, organizado, práctico, humorista, calmado, plácido. Sus debilidades: sin motivación, moroso, egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, ¿qué dice aquí? Perdón, gracias, cobarde, ansioso. ¿Os suena? ¿Podéis identificaros? Mira, alguien dijo que Abraham era flemático. Alguien dijo que Pedro era sanguíneo. Alguien dijo que Pablo era colérico. Y alguien dijo que Moisés y Elías y Juan y Tomás eran melancólicos. A propósito de esto, mirad, esto es muy interesante saber el temperamento de cada uno, ¿no? Y estoy recordando en este momento que en Villaverde, hace ya años, tuvimos un taller sobre los temperamentos. En un retiro de iglesia en Villaverde tuvimos un taller sobre los temperamentos y la verdad que nos ayudó mucho a comprendernos como iglesia por qué este salta y el otro, para que nos pudiéramos perdonar, considerar y asimismo ayudar y establecer. Y de hecho, posiblemente algún día lo haremos en la iglesia, conocer nuestros temperamentos. Yo creo que el mío se sabe cuál es, ¿verdad? Así que bueno. Y yo creo que si queréis saber cuál es vuestro temperamento, tengo también un test y podemos hacerlo. Terminamos. Esto no era, terminamos. Concluimos. Llegamos a las siguientes conclusiones, hermanos míos. Primera, está en pantalla, ¿verdad? Hermanos y hermanas, es importante reconocer nuestra actitud hacia las diferencias básicas de los miembros de la familia. Segunda conclusión. Es necesario revisar nuestra actitud para comprender mejor a los demás de la familia y aceptarlos. Y tercera conclusión a la que llegamos. Es crucial ajustar nuestra actitud ante estas diferencias con la intención de buscar siempre la armonía. Hermanos y hermanas, Dios nos creó diferentes. No somos iguales. Dios nos creó como seres humanos únicos. Si somos seres humanos únicos, entonces somos diferentes. Tenemos similitudes y nos comportamos en algún momento de manera igual, pero a veces nos comportamos de manera totalmente, diametralmente opuesta. Hay cosas que son comunes, pero hay cosas que nos diferencian y mucho. Y la familia está formada por seres diferentes, pero que el Señor es el único que nos puede mantener unidos. Que Dios esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén.